Bueno, para el hocico vamos a realizar un anillo mágico con 7 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a hacer aumentos, entonces nos van a dar 14 y en la tercera vuelta vamos a hacer solo puntos bajos, también 14 puntos y vamos a cortar hebra. Ahora para hacer nuestra naricita de color rojo vamos a hacer un anillo mágico, aseguramos el tejido, luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, ajusto un poquito, 7 y 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. ¿Listo? Entonces acá voy a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Después de hacer esto voy a cortar la hebra dejando un espacio pues para unirla al hocico, saco la hebra por completo, luego aseguro y cierro por completo mi anillo mágico. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la división de nuestro hocico. Para esto voy a utilizar una hebra de hilo café y hago una línea de esta manera, una liniecita, y en la parte interior voy a esconder un poquito la hebra, voy a anudar para asegurar como tal. Listo, ahora vamos a unir nuestra naricita al hocico de esta forma y simplemente con nuestra aguja vamos a ir cosiendo los bordecitos de la naricita junto al hocico para asegurar. Si ustedes desean, pueden unir con un poquito de silicona y ya luego van a realizar este paso como tal para que se aseguren de que la nariz queda fija. En este caso lo que yo hago es como unir la parte superior, una esquinita, luego a un lado, luego al otro. Después de que esto está fijado, entonces ahí sí me voy a unir cada puntico. Bueno, escondemos todos los hilitos, así nos queda nuestro hocico. Entonces lo que voy a hacer es posicionarla en nuestra carita. Entonces fíjense, esta es la línea en medio de los ojos y justo la de abajo, ahí va a quedar nuestro hocico. Lo acomodo, lo alineo
y vamos a empezar a unirlo. Yo utilizo la estrategia de unir como extremos muy opuestos, entonces la parte inferior, la parte superior, a los extremos. Ya cuando esto está fijo, ahí sí me voy a ir a cada uno de los punticos. Ustedes pueden utilizar la estrategia que mejor les parezca. Yo hago esto así y se me hace más fácil, y con esto aseguro de que me quede el hocico derecho. Entonces vamos a ir uniendo, rellenamos, uniendo. Entonces acá pueden observar más detalladamente cómo yo lo estoy haciendo. Cuando ya nos queda un agujerito pequeño, entonces aprovechamos para ir rellenando. Esto lo dejo al final, pues para que en el momento de la unión no me queden pedacitos del algodón de silicona saliditos y cosiditos al tiempo. Entonces yo utilizo esta forma. Ahora sí que está unido todo nuestro hocico, me voy a dedicar a esconder la hebra de hilo sobrante por toda la cabecita hasta que finalice o hasta cuando crea pertinente que ya la podemos esconder. Bueno, y para hacer el cuerno hacemos, son dos partes. Nuestros cuernitos. Esta alargada, el cuernito está compuesto por dos así, partes. Por este palito largadito y por que luego se une acá. ahora Entonces les voy a mostrar cómo voy a hacerla. mostrar cómo lo vamos
Les voy a mostrar cómo voy a hacer, cómo se hacen y cuántas vueltas tenemos que darle cada una. Bueno, yo voy a iniciar con el color café, vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo voy a realizar 4 puntos bajos. Bueno, es súper importante que este anillo mágico con los 4 puntos bajos nos queden suelticos para luego hacer 2 vueltas de solamente puntos bajos y que no se nos complique la cosa. Entonces acá estoy dando inicio a mi primera vuelta de puntos bajos. Como es una cantidad de puntos reducida, entonces vamos a ver un poquito complicado el tema de los puntos bajos. Entonces acá estoy dando inicio a mi primera vuelta de puntos bajos. Ustedes ya sabrán que vamos a hacer en total 2 vueltas. Bueno, entonces para finalizar yo hago siempre un punto deslizado, voy a dejar más o menos 15 centímetros para unir esta partecita a el palito más larguito que vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en este palito largo voy a hacer un total de 6 vueltas, ¿cierto? Entonces va el anillo mágico y luego 6 vueltas de solo puntos bajos. Ya teniendo estas dos partes, voy a unirlo justo acá en la tercera vuelta. Entonces 1, 2, 3. En la tercera vuelta voy a unir y voy a colocar el palito más corto. Bueno, así nos quedan terminados nuestros dos cuernitos y ahora vamos a empezar a hacer la orejita. Voy a hacer un anillo mágico. Dentro de este anillo voy a hacer 1, 2, 3, 4 puntos bajos, cerramos nuestro anillo y luego vamos a empezar nuestra segunda vuelta y en esta vamos a hacer un punto bajo acá, un aumento, hago un aumento, coloco mi marcador, luego en el siguiente también vamos a hacer un aumento, en el siguiente otro aumento, la segunda vuelta va a ser de
solo aumentos, entonces nos tienen que dar 8 puntos bajos. Bueno, ahora vamos a dar inicio a nuestra tercera vuelta y voy a hacer aquí un punto bajo, coloco el marcador en la parte de adelante y me voy a ir tejiendo un punto bajo en cada uno de los puntos que están en la base. Y ahora voy a hacer otra vuelta más de solamente puntos bajos, por eso había colocado el marcador de puntos en la parte delantera. Ahora en esta vuelta voy a hacer disminuciones. Entonces voy a hacer un total de 4 disminuciones. Entonces, una, coloco mi marcador acá. Luego acá mi segunda disminución. En total nos van a dar 4 disminuciones. Bueno, como siempre dejo una hebra al terminar, más o menos de unos 15 centímetros para unir a nuestra cabecita. Ya saben que finalizo con un punto deslizado y vamos a tejer 2 orejitas. De esta manera damos final a este video tutorial.